A continuación tenemos una charla auspiciada por Sanofi. El tema es ¿cuándo debemos intensificar la terapia en los pacientes diabéticos tipo 2 para llegar a metas? La charla está a cargo de William Acosta, doctor William Acosta de Ecuador, médico especialista en endocrinología y metabolismo y especialista en diabetología, docente de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, Universidad Central del Ecuador y Universidad de San Francisco de Quito, jefe del Servicio de Endocrinología del Hospital Los Andes, ex líder del Servicio de Endocrinología del Hospital Eugenio Espejo y médico tratante asociado al Hospital de los Valles, director de posgrado de Endocrinología de la Universidad de las Américas. A continuación, William, buenos días, por favor. Gracias por la presentación al doctor Mauricio, y hasta que carguen la presentación, primero quiero reiterar, porque ayer ya lo hice, me tocó moderar, pero quiero reiterar ahora que estoy al frente de todos mi felicitación a la Sociedad Ecuatoriana de Endocrinología, la directiva actual, dirigida por la doctora Paola Hervis, quien ha hecho una directiva espectacularmente diferente, no porque hayamos tenido malas directivas, hemos tenido presidentes excelentes y directivas muy buenas, pero indiscutiblemente esta, por lo menos de lo que yo puedo contar, que lo he visto, ha sido indiscutiblemente y por largo la mejor. Las jornadas de endocrinología dedicadas a la mujer, estas que estamos ahora compartiendo de forma presencial ustedes, de forma virtual los que están en sus casas, en sus trabajos, en todo el país, me parece una idea excelente y ha tenido muchas otras conjuntamente. Entonces, primero quiero felicitar a Pao y a toda la directiva por esta iniciativa. Luego, quiero felicitarles a ustedes porque venir a una conferencia en sábado y el programa está intenso, hasta el sábado, hasta hoy, hasta altas horas de la tarde, intenso, pero entiendo yo, y por los títulos de las charlas y los expositores, entiendo que altamente productivo. Me parece también interesante el auditorio. Yo veo aquí varios de mis docentes antiguos, del doctor Herbas, de gente con mucha experiencia como la doctora Martínez, y también veo discípulos míos, Darío, por ahí hay un par de caras conocidas, y uno queda como en el medio. Y eso hace que mi charla también sea medio complicada de hacerla, puesto que tiene que quedar como en el medio, para no aburrir demasiado a los endocrinólogos, pero tampoco dar conceptos demasiado complejos para la gente que todavía está formándose o para los especialistas no endocrinólogos, los familiares, los internistas futuros y en formación. Y lo que queremos hablar ahora, lo que quiero hablarles ahora es de cómo insulinizar y qué opciones terapéuticas tenemos para la insulinización. Como bien dijo el doctor Mauricio, esta charla es auspiciada por Sanofi, sin embargo, de lo cual pueden ver que las diapositivas todas o casi todas tienen su respaldo bibliográfico y están basadas en la mejor evidencia disponible. De todas formas, al final, espero que puedan tener preguntas para discutir sobre el asunto. Les quiero contar la historia de dos pacientes. Estas dos pacientes las vi hace un tiempo, así que tienen una resolución. María es una paciente de 54 años en tratamiento con antidiabéticos orales combinados, ¿no? Podríamos decir que está en dosis submáxima. Pueden decir, podemos subir la metformina, efectivamente, se puede subir la glimepirida, efectivamente, pero la pregunta es si es que esto es la solución para llegar con María a su meta de hemoglobina glucosilada que está en 8.5. Entonces, ¿qué hacemos para llegar a la meta con María? Y tenemos a Susana, que en cambio ya está insulinizada, persiste utilizando metformina, como dicen las guías, y está utilizando insulina NPH en una sola dosis, 18 unidades, sin embargo, de lo cual sigue con una hemoglobina glucosilada por encima de cualquier meta. En algo que ya se ha revisado profundamente en las primeras charlas en las que me antecedieron, sin embargo, quiero insistir sobre el tema, la diabetes es discapacitante. Y es la idea que intento dejarles a mis alumnos cuando están en el pregrado. Tengo dos chicos que les veo las caras conocidas, que fueron mis alumnos del pregrado y entiendo que ahora son médicos. Tres conceptos que siempre les dejo a mis alumnos. Primero, la diabetes es una enfermedad discapacitante, la primera causa de ceguera no congénita en el mundo. Pablo nos dijo, es la primera causa de enfermedad renal crónica que requiere diálisis en nuestro país o trasplante en otros países de mejor acceso a estas terapias. Es la primera causa de amputaciones no traumáticas de miembros inferiores. Es una enfermedad frecuente, no es raro. El 7% de la población adulta en nuestro país, según los datos claramente subestimados, aún es la población que está afectada con esta enfermedad. Los puntos de corte que utilizamos, es decir,
cuando vemos un paciente con 126 de glucosa o más y le pedimos si es posible al día siguiente otra vez la glucosa en ayunas y tiene otra vez 126, estos dos puntos de corte están basados en el hecho de que ahí empieza a incrementar exponencialmente los niveles de retinopatía diabética. Mientras más alto está el azúcar de la sangre, mayor la probabilidad de que mi paciente se quede ciego. Y hemos escuchado, los que vemos más pacientes con diabetes, tristemente, probablemente yo supongo que el doctor Hervas tiene pesadillas cuando escucha, tiene un poquito de azúcar, ¿no? Está solo un poquito alta la diabetes. Es decir, se va a quedar un poquito ciego, un poquito en diálisis, un poquito amputado y finalmente un poquito muerto. Y los pacientes con diabetes se mueren de cardiopatía isquémica, se infartan. La cardiopatía isquémica es más frecuente y más severa en los pacientes que tienen diabetes en comparación a los que no tienen diabetes. Y no hay los datos todavía del año 2021, por lo menos yo no los he visto, y eso que los he buscado, siempre los busco al comienzo de cada año, pero la diabetes es tradicionalmente la segunda causa de muerte en nuestro país después de la cardiopatía isquémica. Por supuesto, ahorita es del COVID. Pero por cierto, los pacientes que tienen diabetes tienen mayor probabilidad de morir por COVID en comparación a los que no tienen diabetes. Entonces, es un problema complicado. Y por si no fuera que la diabetes es un problema complicado, la fisiopatología de la diabetes es un tema todavía más complicado. A mí me encanta, por cierto, la fisiopatología o estudiar la fisiopatología de la diabetes, me parece fascinante. De cuando pasamos de la insulinopenia, cuando yo era alumno de séptimo semestre del doctor Pacheco y del doctor Francisco Fierro, que era insulinopenia y resistencia a la insulina. Y ahora, en cambio, son 11 fenómenos fisiopatológicos diferentes que explican en mayor o menor medida la aparición de la diabetes en los diferentes pacientes. Pero indiscutiblemente que, más allá de que haya otros factores involucrados, es innegable el hecho de que es un problema esencialmente sobre el uso o la cantidad de insulina disponible. Es decir, o tenemos poca insulina o tenemos incluso más insulina de la habitual, pero esta insulina no funciona. Esta es una célula beta pancreática y cuando a la célula beta pancreática le entra glucosa, es decir, ahorita tan pronto acabe mi charla, por eso estoy siendo rápido y disculpen por hablar rápido, es para ir a almorzar rápido. Y cuando almorcemos, esa glucosa que vamos a tomar, sea por que nos den jugo o Coca-Cola, o además del arroz, las papas, las cosas hechas con harina, se convierten en glucosa. La glucosa entra a la célula beta y permite la salida de insulina. La entrada de glucosa es en términos generales libre. Mientras más glucosa tenemos, más insulina vamos a secretar. Esa es la fisiología. Luego esta insulina viaja por la sangre y ejerce su efecto sobre todas las células que tienen receptores, que de hecho son casi todas las células de nuestro cuerpo, excepto las neuronas, y desencadena una serie de respuestas intracelulares, de las cuales habitualmente solo nos acordamos de la translocación de los receptores GLUT. Estos receptores que están en el citoplasma suben hacia la membrana celular y cuando están en la membrana celular permiten la entrada de glucosa a todas las células de nuestro cuerpo. Lastimosamente el tiempo es muy corto, si no les hablaría de las otras funciones de la insulina porque son 8 y a mis alumnos de la Católica les mando a hacer un dibujo por cada una de las otras funciones de la insulina, como la síntesis de los ácidos grasos, la síntesis proteica, la regulación de la expresión del ADN, en fin. Entonces, lo que va a suceder en unos minutos, según esa pantalla en 19 minutos y 5 segundos, es que vamos a meter azúcar a nuestro cuerpo, glucosa, en forma de monómeros del azúcar normal, o en forma de polímeros, los carbohidratos complejos como el arroz, las papas, las cosas hechas con harina. La glucosa va a subir en la sangre, esta glucosa va a entrar a las células beta y va a liberar insulina. La insulina va a permitir la entrada de glucosa a las células y esto como efecto secundario va a disminuir la glucosa de la sangre. Como efecto secundario. Normalmente, examen para los chicos de tercer semestre, fisiología. ¿Qué hace la insulina? Disminuye los niveles de glucosa en sangre. Sí, pero no. En realidad, el papel de la insulina es permitir la entrada de glucosa a todas las células de nuestro cuerpo porque la glucosa es el combustible de nuestras células. Pero no es el único mecanismo por el cual se libera insulina. También existen otros mecanismos. Si yo tengo dos pacientes que tienen exactamente los mismos niveles de glucosa en sangre después de comer, pero al uno le pasé la glucosa directamente por la vena, entonces sí libera insulina por el fenómeno
fisiológico que les expliqué hace un rato, pero el que recibe glucosa por la boca, es decir, nosotros todo el tiempo, tiene una mayor liberación de la insulina. Y este es el famoso efecto incretina. El efecto incretina es la mayor liberación de insulina cuando comemos algo por vía oral en comparación a si nos dieran directamente por la vena. Ahora, excepto cuando estamos hospitalizados por alguna cosa y nos pasan dextrosa intravenosa, en términos generales, no recibimos pues glucosa por la vena, comemos un rico plato seguramente que nos vamos a servir ahora dentro de un rato. Entonces, ¿por qué es importante si la comparación no es algo habitual? Es importante por estas sustancias incretinas que se producen en el tracto gastrointestinal, que se van a producir en el intestino ahora de nosotros en unos momentos, porque no solo potencian, incrementan los niveles de insulina o la liberación de insulina por parte de las células beta, sino que tienen efectos en un sinnúmero de órganos. Y eso en realidad lo empezamos a aprender utilizando los medicamentos que son derivados de estas incretinas. Tenemos efectos sobre el cerebro que disminuye el apetito, tenemos efectos cardiológicos que disminuyen la mortalidad cardiovascular para ciertos medicamentos derivados de este sistema de incretinas. Volviendo a lo de la diabetes, todo tratamiento que le demos, el tratamiento que llevaba doña María y doña Susana, cualquiera que este sea, lo que hace en términos generales es reducir las complicaciones microvasculares, disminuye el riesgo de que se quede ciega en diálisis y también disminuye las amputaciones porque mejora el perfil de la neuropatía. Esto primariamente, ¿no? Pero la cardiopatía isquémica, el infarto del miocardio, es más bien elusivo, suelen decir la traducción directa del inglés. Este es el UKPDS en un estudio tradicional. Cuando nosotros solo le bajamos la glucosa en sangre, veo aquí un diabetólogo, un par de diabetólogos, cuando los diabetólogos solo bajábamos el azúcar en la sangre, yo también soy diabetólogo, entonces no voy a hablar mal de mí, ahora ya no lo hacemos porque sabemos que si solo bajamos la glucosa en sangre, el paciente igual se muere. Hacemos abordajes integrales, como decía la doctora Calero, disminuir el peso del paciente es lo que va a impactar en la diabetes, en la hipertensión, en la dislipemia, y cuando impactamos en eso, entonces disminuimos la mortalidad. Porque lo que vimos en el UKPDS, lo que vimos en los estudios tradicionales, fue replicado muchas veces y nuevamente el control glucémico por sí solo no disminuye la mortalidad. Ahora, y entiendo, en esa charla no estuve, pero que les enseñaron que sí hay cómo reducir la mortalidad cardiovascular utilizando ciertos medicamentos para la diabetes. Lo que no les dijeron en letras chiquitas es que son ciertos medicamentos para la diabetes en cierto grupo de pacientes, porque la reducción de la mortalidad, que si bien se puede conseguir, es en pacientes con historia de enfermedad cardiovascular establecida previa. En términos llanos, en pacientes que ya se infartaron, en ellos darle esos medicamentos disminuye la mortalidad. En los que no se infartaron, no disminuimos la mortalidad. Terminan siendo igual que cualquier otro medicamento para la diabetes, que insisto, no es que no sirvan para nada, por supuesto que sirven y son herramientas súper útiles para disminuir las complicaciones microvasculares. Las diferentes guías para el manejo de la diabetes nos hablan de terapias escalonadas. No vamos a entrar en detalles porque por lo menos la guía de ADA es súper compleja y da múltiples escenarios. La lógica de todas las guías es dar un tratamiento escalonado por el cual le doy diferentes tratamientos a mi paciente hasta lograr el control glucémico e idealmente conseguir otras metas o llegar a otras metas como la reducción de peso y la disminución de la mortalidad. Entonces, ¿cómo hago eso? A mí me gusta, y ya sé que a muchos de los colegas endocrinólogos no, la guía del Ministerio de Salud Pública, que se descarga, no ponemos guía diabetes de Ecuador y esta es la que se descarga. ¿Por qué no les gusta a la mayoría de endocrinólogos? Porque solo da metformina y sulfonilureas. Y las sulfonilureas son medicamentos de las que se utilizan poco, por decirlo menos, o se deberían utilizar poco, porque de hecho son el grupo de medicamentos para la diabetes más vendido en el Ecuador y más vendido en Estados Unidos, por cierto, ¿no? Pero entonces, en todo caso, sí dejamos que hay algunos otros pacientes que pueden requerir un segundo antidiabético oral diferente de sulfonilureas de gliclazida, que es la que está ahora en el cuadro nacional de medicamentos básicos. Pero en realidad me quiero centrar aquí en insulinoterapia, tanto de la guía ecuatoriana, cuanto de la guía, de cualquier otra guía que a ustedes les guste leer, la americana, cualquiera de las dos americanas, ADA o ACE, o quieren leer la guía del Reino Unido o la canadiense, todas son más o menos igual. Y en todas,
No dice si su paciente tiene muchísimo azúcar en la sangre, no. Dice, si su paciente tiene más de 9 de hemoglobina glucosilada, sea que esté sin tratamiento, sea que esté recibiendo terapia doble, sea lo que sea que esté recibiendo, insulinícele. Insulinícele porque se le va a quedar ciego en diálisis amputado. Y si espera un poquito porque solo tiene un poquito de azúcar, entonces se va a quedar un poquito ciego, un poquito en diálisis, un poquito amputado y un poquito muerto. Pero si también está con 2 antidiabéticos orales a dosis máxima, como el caso de doña María, entonces si no llega a la meta, que habitualmente es una hemoglobina glucosilada menor de 7 para la mayoría de pacientes y para algunos grupos seleccionados menor de 8, le empiezo insulinoterapia. Ahora, cuando los que hemos prescrito insulina, hablamos de insulina, lo primero que se nos viene a la mente es hipoglucemias. Es el evento adverso más frecuente y más severo cuando utilizamos insulina. Y es un problema porque habitualmente, por ejemplo, para metformina, el evento adverso más frecuente es gastrointestinal, así diarrea, dolor abdominal, por ahí. Y el más severo es la acidosis láctica, ¿no? Pero ¿cuántos casos de acidosis láctica hemos visto? Ninguno, casi uno. La doctora Anita dice uno, en todos los años de experiencia dirigiendo ahora último el servicio de endocrino del Andrade. Pero ¿cuántos de gastrointestinal? Pues vemos gastrointestinal súper frecuentemente, sobre todo si empezamos con dosis altas en lugar de ir escalando progresivamente metformina. Entonces, habitualmente el efecto adverso más frecuente no es el más grave, pero en insulina no, pues el evento adverso más frecuente y el más grave es la hipoglucemia. Pero claro, hay hipoglucemias e hipoglucemias. Y por eso están las definiciones de hipoglucemias y me quiero centrar en la definición de hipoglucemia severa, que es aquella que requiere ayuda de terceros. Si no le saca a alguien más, no ese mismo paciente, sino a alguien más, ese paciente se va a morir, se puede morir. Y otra definición interesante siempre es la hipoglucemia nocturna, porque puede ser que nos dé pesadillas, ¿no? Pero todos hemos tenido pesadillas de vez en cuando, ¿no? Entonces, pensar que el paciente con diabetes tenga una pesadilla y que eso lo relacione con una hipoglucemia puede ser difícil y eso puede terminar siendo una hipoglucemia severa, aquella que si alguien más no le ayuda, el paciente pone en riesgo su vida. Entonces, todos los que hemos prescrito insulina, tanto médicos, endocrinólogos, cuanto no endocrinólogos, tenemos miedo a la hipoglucemia. Y yo creo que mientras más hemos transitado en el camino de la endocrinología, en el camino de la diabetología, más miedo le tenemos a la hipoglucemia y más cautos somos en términos de esto, porque la hipoglucemia mata, la severa sobre todo. Entonces yo tengo a mi paciente que le mido la hemoglobina glucosilada y me da 8.5 y está mal, todo el tiempo está hiperglucémico. Pero recuerden que la glucosa es una variable biológica, cada una de las líneas de colores es un día diferente. Y dentro de todo un paciente incluso puede llegar a estar normal en algún momento. Y yo le empiezo insulinoterapia y le empiezo insulina NPH, que puede llegar a las metas. El problema es que un tiempo va a llegar a las metas, puede inducirme hipoglucemias y luego va a subir. Y va a subir porque la NPH no tiene pues una vida media de 24 horas. Cuando en realidad lo que queremos es que mi paciente esté lo más parecido a esto, dentro de mis rangos objetivos de tratamiento. Eso se debe a que la glucosa tiene variabilidad biológica y a que cuando inyectamos insulina le agregamos variabilidad, puesto que la insulina también tiene variabilidad en su perfil de acción. Es decir, no siempre funciona igual. Cada uno de estos cuadritos es un mismo paciente al que se le aplicó una misma dosis de insulina a la misma hora, comió lo mismo e hizo las mismas actividades. Lo cual de entrada ya no es normal, porque lo que yo hice ayer no es lo mismo que lo que estoy haciendo ahora. Pero bueno, esta amarilla es NPH y esto es un análogo, cualquiera de ellos, las nuevas insulinas. Entonces vemos cómo el perfil de acción, la cantidad de insulina efectiva que pasa del tejido celular subcutáneo donde le inyecté hacia la sangre no es igual, tiene variabilidad. Y lo que han hecho en los 100 años de uso de insulinas actualmente es tratar de reducir la variabilidad a partir de que empezamos con las insulinas humanas. Porque la historia dice que aquí atrás, en cambio, lo que queríamos era disminuir las reacciones alérgicas y también la variabilidad. Pero de aquí en adelante lo que intentamos hacer es reducir la variabilidad, utilizando insulinas que tengan un perfil que haga menos picos, no que no tenga picos, por cierto, eso es un lindo sueño que no se ha logrado cumplir, pero que tenga menos picos y que tenga un perfil de acción más plano y por tanto más predecible. ¿Por qué? Porque cuando nosotros podemos aplicar una insulina que sea predecible en su acción,
reducimos el riesgo de hipoglucemias. Este es un estudio que compara NPH contra insulina glargina y muestra efectivamente, esta línea del 1 sería si diera lo mismo NPH que glargina. Y no es lo mismo. Se reduce el riesgo de hipoglucemias cuando utilizamos glargina como los análogos de insulina en comparación a insulina NPH. Para los que les gustan los números, céntrense solo en esta porque esta es una diapositiva con muchas letras y a mí personalmente detesto las diapositivas con muchas letras, pero ese es el punto, la reducción del riesgo de hipoglucemias en los pacientes que utilizan análogos de insulina. Volvamos a lo que dicen las guías. Las guías dicen, dele un tratamiento. La doctora Calero dijo, todos los pacientes con diabetes tienen que reducir de peso, tienen que tener cambios en el estilo de vida, efectivamente. Y las guías están de acuerdo en que en realidad también deberíamos empezar con metformina desde el diagnóstico. Entonces, cambios en el estilo de vida y metformina desde el diagnóstico a dosis terapéuticas, por lo menos 1500 miligramos por día, y reducimos la hemoglobina glucosilada. Pero en un concepto farmacológico básico que se llama fallo secundario, una vez de que mi paciente estuvo bien, luego la glucosa vuelve a subir por diferentes factores que escapan a la charla de hoy. Y entonces pongo doble antidiabético oral, luego le pongo triple porque mi paciente no quiere pincharse porque el rechazo a la insulina es muy frecuente. Entonces llego a la insulina y tuve todos estos momentos por encima de la meta, eso más si es que fue bien tratado y si no se encontró con un médico que le dijo, solo está un poquito alto de azúcar en la sangre, no pasa nada. Y entonces hace una escalada potencialmente y finalmente mortal. Recuerden que les hablé de la fisiopatología de la diabetes mellitus tipo 2, compleja e interesante. La insulina en la fisiopatología de la diabetes tipo 2 afectaría a los pacientes que tienen déficit de insulina, que uno asociaba, yo de estudiante de medicina asociaba déficit de insulina a diabetes tipo 1, y es cierto, pero los pacientes con diabetes tipo 2 con años de evolución agotan sus células beta, el páncreas deja de producir insulina, entonces también tienen insulinopenia posterior y eso se puede corregir poniéndole insulina. Pero incluso antes, cuando están con resistencia a la insulina pura, digamos, incrementar los niveles de insulina ayuda a un control glucémico. El mecanismo es también súper interesante, pero no abordamos mucho más, probablemente algo de la gluconeogénesis hepática dándole insulina, pero no mucho. Los análogos de GLP-1, como yo les había mostrado, la diapositiva de las incretinas, tienen mucho más efectos incluyendo en el cerebro. Entonces, la combinación de insulina basal con un análogo de insulina, en este caso de insulina glargina, con lixisenatide, provee un enfoque más fisiopatológico para el tratamiento de la diabetes. La insulina basal en términos generales controla las glucosas en ayunas y el agregado de un análogo de GLP-1 lo que intenta es controlar la glucosa postprandial. Entonces tienen incluso mecanismos de acción farmacológicos similares más allá de la fisiopatología y la lógica es reducir la hemoglobina glucosilada con esta combinación. Este es el estudio pivotal de la combinación de glargina con lixisenatide, en la cual el paciente con mal control glucémico era derivado a recibir lixisenatide solo, glargina sola o la combinación de insulina más lixisenatide, y está claro que la combinación de glargina con lixisenatide reducía significativamente más la hemoglobina glucosilada en comparación de la monoterapia de insulina o lixisenatide, logrando que más pacientes lleguen a las metas de control glucémico. Pero todo tiene un costo, todos los medicamentos tienen efectos secundarios. Yo les suelo decir a mis pacientes, todo medicamento tiene efecto secundario, menos la levotiroxina a dosis terapéutica. Y siempre y cuando no tenga cáncer de tiroides, porque como la dosis terapéutica es suprimir la TSH en algunos pacientes, entonces ahí también va a tener efectos secundarios. Todos los medicamentos tienen efectos secundarios y tenemos que estar preparados para decirle al paciente para que no se asuste y para tratarle. Y los síntomas son gastrointestinales en términos generales. La combinación de glargina más lixisenatide viene en 2 lápices por la combinación, por la cantidad de insulina que es teóricamente infinito cuanto yo puedo subir de insulina, pero la cantidad de lixisenatide es finita. De manera que el lápiz con una sola aguja en un solo pinchazo incluye los 2 medicamentos a un radio que tiene que ir cambiando necesariamente, pero que tiene que tener un tope. Entonces hay 2 lápices. El lápiz primero que da desde 10 a 40 unidades de insulina glargina
con la combinación de lixisenatide es más bien para estos pacientes que estaban con antidiabéticos orales dobles y no llegan a la meta, o con pacientes con hemoglobina glucosilada mayor que 9 y no llegan a la meta, como doña María. Es una buena opción porque va a reducir más la hemoglobina glucosilada que agregarle un análogo de GLP-1 o que darle insulina sola, según el estudio Lixilan. ¿Ya? ¿Cómo doy la insulina? Que es un dato interesante. Cada vez que ustedes escuchen insulina es igual a automonitoreo. No se puede insulinizar a un paciente sin automonitoreo. Puedo empezar con 8 unidades de insulina y mido la glucosa antes del desayuno. Y luego de 2 controles, si estos 2 están por encima de la meta, entonces puedo agregar 2 unidades más de insulina. Y así voy controlando y subiendo la dosis de insulina hasta que tengo a mi paciente en meta, habitualmente para la mayoría de pacientes entre 100 y 180, y si lo logro hacer sin hipoglucemias, pues entre 100 y 140. Esa es la lógica. Porque si llega a valores menos de 100, lo más cauto es reducir la dosis de insulina. A estrategias más agresivas, los que tratamos diabetes, pacientes con diabetes todos los días, podemos tener pacientes con metas más agresivas, con valores más bajos, pero eso le dejamos a las personas con experiencia como el doctor Mauricio, el doctor Herbas, la doctora Anita Lucía. Para los que no, somos más cautos y tenemos metas no tan estrictas que proveen eficacia a todos nuestros pacientes. ¿Y qué pasó con doña Susana? Doña Susana ya estaba con insulina. La pregunta es, ¿valdrá la pena agregarle lixisenatide a mi paciente que está solo con insulina para llegar al control glucémico? Y tenemos otro Lixilan, este es el Lixilan L, en el cual los pacientes eran derivados a recibir lixisenatide, la unión de glargina con lixisenatide en comparación a glargina sola. Y nuevamente la combinación fue más efectiva en reducción de hemoglobina glucosilada. Pero recuerden, lo que nos preocupa no solo es llegar a metas de hemoglobina glucosilada, que se llega más fácil y más rápido con la combinación, sino que además esto sea sin hipoglucemia y sin ganancia de peso, porque uno de los efectos secundarios importantes del uso de insulina es la ganancia de peso. Entonces, los pacientes con la combinación de glargina lixisenatide lograron mejor llegar a metas. Control glucémico sin hipoglucemias, sin ganancia de peso. ¿Por qué? Porque redujeron la glucosa postprandial, que en términos generales no se controla cuando utilizamos insulina sola, sea glargina o lo que sea. Nuevamente recuerden que los eventos adversos gastrointestinales hay que prevenir al paciente y hay que decirlos. La titulación es un poco más complicada. Yo les diría que de forma simple, si mi paciente ya está recibiendo insulina, 18 unidades, lo más fácil es bajarle al inferior 0. Es decir, si estaba en 18, bajarle a 10, si estaba en 28, bajarle a 20, si estaba en 35, bajarle a 30, al 0 inferior. Y empezar, porque el medicamento es más potente y si no le voy a dar hipoglucemias. Pero de todas formas, aunque empiece en 18, la lógica es la misma. Ay, perdón, aquí debería decir 20. Voy subiendo la dosis de insulina hasta llegar a mi meta y voy subiendo de 2 en 2 hasta llegar a mi meta siguiendo la misma lógica. Finalmente, y ya se me acabó el tiempo y hasta me quitaron el contador, y robándole, y espero que no se enoje demasiado la doctora Hervis, les invito a los que no son endocrinólogos, va a haber el posgrado de endocrinología en la Universidad de las Américas. Esperamos que la convocatoria sea en las próximas semanas, no sea tan demorado. No vamos a formar un quichillón de endocrinólogos, aunque nuestro país los necesita, pero vamos a tener una corte suficientemente amplia, esperemos. Toda la información está en la página web de la Universidad de las Américas. Vamos a contar, esperamos contar, y tenemos el compromiso de nuestra gente, de los endocrinólogos de experiencia, para ayudarnos en la formación. En un posgrado, por cierto, de 4 años, y en un posgrado que no intenta formar ultra endocrinólogos que solo receten glargina lixisenatide, sino que resuelvan los verdaderos problemas que tiene nuestro país. El sobrepeso, la obesidad, no se solucionan con ultra hiperinsulinas. María y Susana las requieren, por supuesto que sí, pero lo que necesitamos son políticas públicas de reducción de peso, políticas públicas de mejor tipo de alimentación, de promoción de estilos de vida saludables. Entonces, el posgrado de endocrinología que yo creé y el sueño que siempre tuve es que se hable también, y por supuesto, de políticas de salud pública, de intervenciones integrales, de que el paciente no está solo, no es del paciente con diabetes en medio de una familia hermosa. La doctora Calera nos dijo, el paciente con obesidad es toda una familia obesa.
hay que intervenir a todos y eso y otras cosas vamos a hablar. Por supuesto también de los adenomas hipofisarios que producen acromegalia por un esquema de granulosidad altamente denso. O sea, una cosa muy de especialidad. Pero vamos a formar endocrinólogos profundamente comprometidos con la patria y profundamente comprometidos en ofrecer los mejores tratamientos a nuestros pacientes. Muchas gracias, William. Por este análisis que va más allá de las guías y de los números. ¿Hay alguna pregunta por parte del auditorio con respecto al tema? Yo tengo una pregunta porque, como tú decías, esto está direccionado a un diferente público. Si tú tendrías que dar una recomendación para insulina y sulfonilurias, para insulina inhibidores SGLT2, para insulina inhibidor de PP4 y para insulina y agonista receptor de GLP-1, ¿qué les dirías? Una sola, en cada decisión. Hay pacientes para cada uno de los medicamentos, porque si el paciente tiene antecedentes de cardiopatía isquémica establecida, es decir, ya se infartó, tenemos que darle un medicamento que le disminuye el riesgo de reinfartarse y morirse. E indiscutiblemente en Paidapa glifosina, los que tenemos en el Ecuador, tienen que recibirlos. O sea, por más de que le demos insulina para lograr un buen control glucémico, indiscutiblemente hay que darle EMPA o DAPA. Todavía no tenemos medicamentos análogos de GLP-1 que también disminuyen la mortalidad cardiovascular, pero entonces esos son los que también sería una opción, considerando que estos además bajan de peso, ¿no? Son una muy buena idea. Ahora, yo trabajé 8 años en el Eugenio Espejo y espero que algún día también haya esas opciones terapéuticas para los pacientes de ahí. Pero se puede dar, por supuesto que hay que utilizar sulfonilureas. No le doy, por suerte ya no está glibenclamida en el cuadro, porque eso no se debería haber dado a pacientes mayores de 65 años, por ejemplo. Pero si mi paciente tiene pocos recursos económicos, no tengo acceso a otros medicamentos, tengo que controlarle la glucosa y por lo menos no se quedará ciego en diálisis o amputado. Entonces, en escenarios de bajos recursos económicos, de todas formas, las sulfonilureas son una buena idea. Y finalmente, metformina y más metformina, porque la metformina disminuye la mortalidad en todos los pacientes, en los que se infartaron, en los que nos infartaron, en los blancos, en los morenos, en los asiáticos, en los que les da COVID. Si el paciente venía recibiendo metformina, disminuye la mortalidad. Es decir, que yo creo que el tratamiento integral del paciente con diabetes son los cuidados en la alimentación dirigidos por la nutricionista, el ejercicio, la educación en diabetes para todos, metformina para todos, salvo que tengan contraindicación. Si es un bajos recursos el paciente o el sistema que está atendiendo al paciente, pues, sulfonilurea si lo requiere. Si está infartado o se infartó, tiene antecedentes de cardiopatía isquémica, pues EMPA o DAPA son la solución y esperemos que también agoniste GLP-1. Y si no logra las metas de control glucémico, insulinicémosle con lo que tenemos a mano. Esta es la mejor opción, una buena opción más bien dicho, pero la mejor opción es la que tenemos y la que aplicamos. O sea, lo peor que podemos hacer es decir, chuta, no tengo glargina lixisenatida en mi hospital, ya nada, metformina glibenclamida. Si NPH tengo, NPH utilizo. Si tengo glargina sola utilizo. El control glucémico del paciente tiene que ver con muchos factores más allá del medicamento, sino también con los recursos, con el acceso, con las comorbilidades, en fin. Sí, hay una pregunta interesante y es, en los pacientes con infarto agudo de miocardio y bajo peso, igual el uso de insulina con un inhibidor de SGLT2. Es interesante porque en realidad los pacientes infartados tienen indicación de inhibidor de SGLT2, de EMPA o DAPA, también tienen, si es que para el control glucémico lo requieren, se les debe dar insulina y podrían contraponerse los efectos, porque recuerden que la insulina habitualmente incrementa de peso porque estimula la mitosis de los adipocitos en esas otras 8 funciones que les dije de la insulina. Entonces podrían contraponerse, pero lo que necesita ese paciente no solo es medicamentos, necesita un plan de alimentación, porque si se infartó puede tener un índice de masa corporal normal, pero de que tiene un exceso de adiposidad, la tiene y tenemos que tratarlo. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias, William. Estamos un poquito pasado de tiempo, así que ya nos vamos al almuerzo. Muchas gracias, William. Gracias.